Y bueno, pues estoy de nuevo con ustedes, soy Lucía Blanco y en esta ocasión les quiero comentar acerca de los estilos de liderazgo. En el segmento anterior que hablábamos de las emociones mencioné a Daniel Goleman y Goleman dice que los golfistas seleccionan el bastón de golf dependiendo de las demandas del tiro. Del mismo modo se selecciona el estilo de liderazgo. Y muchas veces leemos o conocemos o pensamos en líderes y de alguna forma hay autores que hacen una revisión de estilos de liderazgo, hay otros autores que proponen sus propios estilos de liderazgo, sus propias clasificaciones, y la realidad es que de una u otra forma tendríamos que definir qué estamos manejando al hablar de liderazgo. El liderazgo es una habilidad que implica influenciar en los demás o ejercer influencia en los demás para lograr metas comunes. Y cuando nosotros entendemos de qué se trata el liderazgo, podemos ver varias cosas. Si esa habilidad se puede desarrollar, porque una habilidad se desarrolla haciendo algo muchas veces. Y uno se vuelve experto en lo que haga muchas veces. Hasta en ser víctima también, digo yo. Pero bueno, uno cuando lo hace muchas veces se vuelve experto. El segundo punto es que es influir en los demás, es decir, no tengo que convencer, no tengo que hacer, simplemente algo en mí va a hacer que influya en los demás para que los demás por propia voluntad quieran encaminarse hacia una misma meta. Y esta es la parte interesante del liderazgo, cómo hacer que los demás quieran, y ahí es en donde vamos a entrar en los estilos que plantea Goleman. Y el tercer punto que quiero resaltar de la definición es metas comunes. Si la meta no es común, yo puedo influir en los demás para que hagan lo que yo quiero, sí, sin duda, y eso es manipulación. Y también siempre digo, y funciona, por supuesto que funciona, hasta que el otro se da cuenta. En el momento que el otro se da cuenta, se acaba la relación que pudiera haber existido, sea cual fuera el vínculo, y en realidad se pierde la confianza. Y desde ahí es muy difícil resarcir un vínculo. No imposible, sin embargo sí muy difícil. Entonces, entendiendo que el liderazgo es una habilidad y se puede desarrollar haciendo, les quiero comentar en este segmento acerca de los 6 estilos de liderazgo que plantea Daniel Goleman desde la perspectiva de inteligencia emocional. ¿Qué estilo es? ¿Cómo funciona cada uno? ¿Cuándo funciona cada uno? ¿Cuándo es más eficaz uno que otro? Y entonces, cómo nosotros como personas podemos movernos en todos esos estilos según el estilo también de subordinado que tengamos, porque no a todo mundo le funciona el mismo estilo de liderazgo. Entonces, esto nos permite tener una movilidad y para este efecto, en la plataforma vas a encontrar un diagnóstico o un cuestionario que te va a permitir identificar ¿cuál es tu estilo de liderazgo? De acuerdo a esta teoría. Entonces, te voy a pedir que, pues si ya lo viste, ya lo contestaste, lo tengas a la mano, y si no, pues te des un tiempo para responderlo, de preferencia antes de que yo hable de los estilos. Así es que, si no lo has hecho, ponle pausa, respóndelo y regresa nuevamente al video. Si ya lo hiciste, bueno, pues vamos a ver de qué se trata cada uno de los estilos. El primer estilo que plantea Goleman es el estilo coercitivo y dice, este demanda sumisión inmediata. Pensemos en Hitler. Hitler era un líder coercitivo y claramente el líder coercitivo te dice qué hacer. Aquí no hay opción a opinar nada, es haces esto y punto, ¿no? Y diría yo, y si quieres. Entonces, el liderazgo coercitivo funciona muy bien cuando hay una crisis. Funciona muy bien cuando la gente que tienes a cargo no sabe y entonces tú le dices exactamente qué hacer y cómo. Imagínate en una crisis, yo trabajé mucho tiempo en autoservicio y entonces siempre que pienso en una crisis pienso una vez que llovió tan fuerte que se cayó el techo y entonces pues empezó a inundar la tienda. Entonces imagínate en una situación así que te pongas, a ver, vamos a hacer una junta, a ver, ¿qué hacemos todos? ¿Qué opinan? ¿Y por qué? No, en ese momento es, a ver, tú haz esto, tú haz esto, tú haz lo otro. Y entonces
Ahí funciona muy bien el liderazgo coercitivo y no preguntas, dices qué hacer y se hace. El efecto que esto tiene a veces en el clima laboral es negativo, porque si la gente sí sabe qué hacer o no es una crisis, pues claramente no es el mejor estilo a utilizar. El segundo estilo que menciona Goleman es el estilo autorizado. El estilo autorizado es aquel que moviliza a las personas hacia una visión. Y entonces, pensando en líderes en la historia, pensemos en Jesucristo. Él tenía muy clara la visión de hacia dónde quería ir, hablaba del reino de los cielos y la gente lo seguía porque querían pues de alguna manera compartir esa misma filosofía. Y entonces un líder visionario es aquel que tiene claro hacia dónde se dirige. Este liderazgo funciona muy bien cuando, por ejemplo, en una empresa hay un cambio de dirección o se fusionó la empresa con otra empresa y entonces cambia la filosofía, cambia las reglas, cambia la visión, y el líder visionario tiene tan claro a dónde va a llegar que le es práctico comunicar, y también esa claridad de visión hace que los demás lo sigan. El líder afiliativo, que es el tercer estilo, es un liderazgo que crea lazos emocionales y armonía. Este es un liderazgo que puede funcionar, por ejemplo, pensemos en la Madre Teresa o en Nelson Mandela. Eran líderes afiliativos. En realidad lo que hacían era trabajar a través de la gente, se reunían con la gente, creaban lazos emocionales, y a partir de este afecto que se generaba en ese lazo es que la gente lo sigue. Este liderazgo funciona muy bien cuando tienes un conflicto, cuando hay divisiones entre áreas y cuando el tema es un tema emocional, cuando el tema es un tema de integración, porque lo que hace muy bien este líder es que puede manejar el conflicto y además es capaz de tener una comunicación abierta, lo que va solventando y permitiendo pues cambiar el enfoque de conflicto hacia uno de integración. Después tenemos al liderazgo democrático. El liderazgo democrático es aquel que va a buscar el apoyo del grupo, y entonces este liderazgo funciona muy bien cuando, por ejemplo, se quiere vender una idea y entonces plantea la idea y les pregunta a los demás, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cómo ven? Y aquí sí hay un tema de incluir a los demás en la opinión, sí hay un tema de incluir a los demás en un tema de colaborativo, y entonces se reúne el líder con los demás. Si no es como para vender una idea o para obtener retroalimentación, este liderazgo es de mucho riesgo, porque puede ser percibido por sus subordinados como alguien que no toma decisiones y que no sabe qué hacer y que todo nos pregunta. Y entonces eso le resta autoridad, autoridad moral, digamos, y es percibido como un líder débil. Entonces es importante, no solo todos los estilos, utilizarlos cuando se requiera para que sean más eficaces. El quinto estilo es el estilo pacificador, y aquí se espera excelencia y autodirección. Este estilo funciona cuando el equipo es un equipo autogestionable, porque este es un líder que tiende a delegar y que tiende a no decir, que tiende a dejar hacer. Y entonces es un estilo muy bueno cuando el otro sabe qué hacer, porque si me dejan hacer algo que no sé hacer, pues es como mi jefe no sabe, mi jefe no me dice, pues yo no sé si lo estoy haciendo bien, qué tal que no. Y entonces a la gente le queda una sensación como de falta de dirección. Y justamente es lo opuesto, es decir, para mí es un líder muy maduro, que supo llevar a su equipo a autogestionarse, que delega en su equipo y que para poder delegar pues necesita confiar en ellos, y entonces hay una relación de confianza perfectamente bien construida, de tal forma que cuando deje hacer, los demás sepan qué hacer y no tengan que estarlo consultando como para ver qué hago. Entonces, para mí es un liderazgo que es muy maduro
y que en el siguiente bloque te voy a platicar desde otra teoría y desde otra perspectiva cómo funciona y cómo hacerlo funcionar. Y finalmente el punto 6 o el estilo 6 que maneja Goleman es el líder entrenador. Se conoce como coach, y para mí el coach es un punto como muy fino de entender que de repente se puso de moda y entonces ahora todos somos coaches. En realidad el tema del coaching tiene que ver o el origen tiene que ver con las carretas en 1800 y algo, y el cochero es el coach, en inglés es el cochero, ¿no? Es el que dirige la carreta. Y lo que en realidad es el coach es desplazar, pues en este caso, la carreta. Eso hace un coach, desplazar a la gente del lugar en donde están. Y desplazarlo en pensamiento, desplazarlo en acciones. Y pensamos en un coach deportivo, en un coach que entrena. Sabe hacer las cosas, puede hacer las cosas y entonces puede enseñar a otro a hacerla. No necesariamente haciendo, sino diciéndole qué cuidar, cómo cuidar, y llevándolo a una autosuperación en su propio desempeño. Entonces el coaching para mí es un estilo de aprendizaje, es un espacio de aprendizaje en donde crecemos nuestro acervo. Nuestras acciones están limitadas a lo que sabemos hacer, y cuando no sabemos más cosas, no sabemos que no sabemos. Y entonces el coach lo que hace es ampliar ese acervo y esa visión para que tú mismo descubras que eso que sabes hacer solo es lo que sabes hacer, que hay más cosas que puedes aprender a hacer o que puedes hacer. Y desde esta visión pues se expande también la conciencia. Así es que el coach en esencia desarrolla a las personas para el futuro. Así es que bueno, pues con estos 6 estilos que nos plantea Goleman es que podemos resumir que el líder puede manejar, y te vas a dar cuenta en el cuestionario que respondiste, no es que tengas uno solo y ya, tienes un poco de todos, hay uno que predomina. Eso solo quiere decir que los otros hay que desarrollarlos, que los otros hay que hacer cosas para que puedas pues desarrollarlos, puedas crecer tu acervo, puedas ampliar tu visión, y desde esa perspectiva, bueno, pues puedas aplicar el estilo que más adecue a la situación y a las personas que tienes a tu cargo. Así es que, bueno, pues me encantará conocer tus comentarios acerca de lo que te ocurrió con esto, y bueno, pues quizá en mis redes sociales me puedes localizar como Lucía Blanco, figura pública, y ahí me dices, soy participante del diplomado de alta dirección en la municipalidad de, ¿no? Y entonces me dices tus comentarios y a mí me encantará responderte. Pues te deseo muy linda tarde, que tengas muy buen día. Soy Lucía Blanco y nos vemos en el siguiente módulo.